Buenas noches, criaturitas siniestras. Esta noche, en este especial de Halloween, vamos a hablar de los 10 crímenes reales que asolaron el 31 de octubre de varios años e incluso varios países. La noche de Halloween, festividad basada en la tradición pagana celta Samhain o Samaín, ha sido muy popular siempre por ser la noche en que la brecha del mundo de los vivos y de los muertos se estrecha y que pueden pasar a nuestro plano criaturas del más allá, de las cuales muchos dicen que tenemos que tener cuidado. Sin embargo, nadie nos advierte de que el único peligro no proviene del más allá, el verdadero peligro lo tenemos entre nosotros, debido a que durante esta fecha han ocurrido auténticas barbaries por parte de seres humanos. Para empezar, tenemos el caso del diablo presuntamente asesinado. Este caso ocurre el 30 de octubre de 2010. El joven universitario de Bogotá, Luis Andrés Colmenares, el cual dudaba si asistir o no asistir a la fiesta de Halloween de ese año, se encontraba eligiendo el disfraz de diablo para reencontrarse con su actual pareja, Laura, la cual acudió con este joven a la fiesta vestida de Minnie Mouse. Ella era una adinerada compañera de clase con la que llevaba saliendo unas pocas semanas. Lo que no sabía es que esa noche, en la fiesta de Halloween, lo que se encontrarían no sería precisamente diversión. Esta pareja se encontró con un supuesto grupo de amigos en el cual se encontraba el ex de Laura. Y lo que parecía que iba a ser una noche terrorífica de diversión, acabó siendo terrorífica para nuestro joven Luis Andrés. Horas después de esto, el cadáver de Luis Andrés apareció en un río y se convirtió en uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en Colombia. Aunque en un inicio su muerte fue considerada como accidente, provocado por la ebriedad de efectivamente asistir a este tipo de fiestas, culminó en considerarse como un asesinato debido a que la familia de Luis Andrés contrató una investigación forense particular después de que la madre del joven declarara que su hijo le apareció en un sueño diciéndole que la prueba estaba en su cuerpo, que la buscaran. La conclusión fue muchísimo más dramática que la oficial. Se consideró un asesinato. Según las pruebas recopiladas, se considera de que Luis Andrés murió bajo una brutal paliza que desencadenó en tirar su cadáver al río. Y los sospechosos de este caso se considera que fue Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura, y los escoltas de este joven. Lamentablemente, debido a las faltas de pruebas concluyentes, se decidió absolver a los jóvenes y a nivel oficial se seguía considerando de que seguía siendo que la muerte de Luis Andrés Colmenares se produjo de forma accidental. Sin embargo, la fiscalía y la familia siguen manteniendo la teoría del asesinato. Nuestro siguiente caso es de Candyman. La leyenda urbana por antonomasia de Halloween llegó a un punto en que se hizo realidad. Siempre los niños han temido a los rumores en estas fechas de que pueden encontrarse con chucherías envenenadas, manzanas podridas o incluso caramelos con en su interior cuchillas y afeitar. ¿Qué ocurre? Que la noche de Halloween en Texas de 1974 apareció un niño de 8 años muerto por chucherías envenenadas con cianuro. Este chaval se llamaba Timothy O'Bryan. Curiosamente, Timothy O'Bryan, hijo de Ronald O'Bryan, murió tras consumir Pixie Sticks. Son caramelos en pica pica en polvo que tenían en su interior cianuro. Curiosamente, el asesino de Timothy O'Bryan fue su propio padre, debido a que el niño poseía un seguro de vida, que si moría el padre se llevaría una gran suma de dinero, teniendo en cuenta de que estaban hasta aquí de deudas. Lo que podía haber acabado incluso aún en más desgracias es que la hermana de Timothy, Elizabeth, y varios compañeros cogieron también muchos de estos caramelos, lo que por fortuna no llegaron a consumir, y la muerte de esa noche fue solamente la de Timothy. Aún así, este hombre fue apodado como The Candyman o el hombre que mató Halloween. Por lo tanto, niños y niñas, cuidadito con las golosinas que consuméis en estas fechas. Podéis llevaros una terrible sorpresa. Pero esto no queda aquí. Una de las tradiciones clásicas de Halloween es el lanzar huevos, así que en este caso seguiremos con el disparador de huevos. Un clásico en Estados Unidos es arrojar los huevos a los coches de desconocidos e incluso a las casas de otras personas. Sin embargo, Carl Jackson no se tomó muy bien este tipo de broma adolescente
la noche de Halloween de 1998. Mientras iba a recoger a su hijo, que estaba en una fiesta con su novia, descendió del vehículo y tuvo una gran discusión con uno de los chicos que estaban lanzándole huevos a su propio coche. Lo que no se esperaba es que al volver a entrar al mismo, uno de ellos, llamado Curtis Stirling, de solamente 17 años, le propiciara un disparo. El New York Times señala que desde 1984 han llegado a morir 24 personas en incidentes parecidos, todos relacionados con el lanzamiento de huevos. Por lo tanto, aunque sea una práctica muy divertida a la hora de ser gamberradas en Halloween, no siempre tienen por qué terminar bien, ya sea para la persona que lanza los huevos como la persona que los recibe en su coche. Pero continuamos con el crimen adolescente de Ripollet que conmocionó a España. También en nuestro país, el 31 de octubre de 2008, ocurrió un crimen que pasó a ser de memoria popular. Se trata del asesinato de María Dolores, una joven de Ripollet, Barcelona, que fue asesinada precisamente por un compañero de clase del que ella estaba enamorada. Este chico se llamaba Sergio, el cual María Dolores le propiciaba unos cuantos mensajes en su cuenta de Fotolog. Y por ello le tenía cierta confianza a su compañero, a tal punto que el chaval fue a buscarla a su casa y ella salió la noche de la víspera de Todos los Santos en zapatillas de estar por casa. Lo que no sabía es que su compañero Sergio venía acompañado de otro amigo llamado Luis, y que esa noche, que ella creía que iba a encontrarse con el chico que le gustaba, terminó con ella tirada en un descampado y degollada. Su asesino era un menor de tan solo 14 años, que no tenía ningún tipo de historial de violencia anterior, y este caso llegó a conmocionar tanto a España que alimentó el debate sobre las penas a los delincuentes menores de edad. Lamentablemente, este chaval fue liberado 4 años después del asesinato de María Dolores. Pero no solamente hay peligros esta noche en lanzar huevos, en asistir a fiestas y no salir vivo de ellas, o en recoger caramelos que estén envenenados, sino de que una noche de chicas como cualquier otra puede terminar siendo sangrienta. Lauren Meansar, Leslie Mazara y Adrián Isogma compartían casa en Napa, en California. Sin embargo, lo que parecía ser una noche normal en casa terminó siendo en 2004 una noche de Halloween que jamás olvidaremos. Lauren se despertó sobresaltada en su dormitorio situado en la planta baja de la casa, porque su perro empezó a ladrar. Escuchó que alguien entraba en su vivienda y subía las escaleras de la misma. Pensó que podía tratarse del novio de Leslie, pero minutos después escuchó un grito de terror. Adrián estaba pidiendo auxilio, y por ello Lauren se asombró y fue a la puerta de su habitación, de donde vio salir a un hombre que bajaba las escaleras de la casa y empezaba a romper objetos. Debido al pánico de esta situación que no se esperaba, fue corriendo hacia el patio trasero de la vivienda, donde había un muro por el que no podía pasar. Así que dentro de la casa el desconocido seguía moviéndose y Lauren escuchó de nuevo los gritos de su compañera Adrián. Volvió a entrar en la casa e intentó llamar a la policía desde la cocina, pero la línea había sido cortada. Sin saber qué hacer entonces, Lauren subió a la habitación de Adrián, donde encontró la estancia cubierta de sangre y a Leslie acuchillada en una pila de ropa y a Adrián detrás de la cama, agonizando pero todavía viva debido a múltiples puñaladas. Entonces lo que se le ocurrió a Leslie fue bajar corriendo de nuevo a su dormitorio, coger su teléfono móvil y llamar a la policía desde ahí. Este doble crimen tardó 1 año en resolverse. Resultó que el culpable se llamaba Eric Koppel, marido de una tal Lily Prudhomme, una de las amigas de Adrián. Él mismo confesó el asesinato de Leslie y las lesiones producidas a Adrián, que se califican como intento de asesinato, pero jamás dio los motivos de por qué lo hizo. ¿Pero qué ocurre con el clásico truco o trato? La norma universal que tenemos de no abrir la puerta a desconocidos se rompe la noche de Halloween. Es una precaución elemental que tenemos nosotros a lo largo de todo el año, que esta noche se ve invadida por inocentes y divertidos niños que vagan de casa en casa para pedir dulces. O eso creía Peter Fabiano cuando llamaron a su puerta la noche de los difuntos de 1957. Al otro lado de la puerta había alguien vestido con una máscara, pinturas y guantes rojos. Pero es que no era ni un niño ni un tardío adolescente, se trataba de un adulto que le disparó en la cabeza con una pistola envuelta en una bolsa de papel. Semanas después, 2 mujeres, una llamada Goldine Pisser y otra llamada Joan Ravel, fueron detenidas como coautoras del crimen. Joan, la cual había mantenido una relación con Betty, que era la esposa de Fabiano, la víctima, durante una crisis de ellos matrimonial,
fue incapaz de superar la ruptura y convenció a Goldin, su amiga y probable amante, de que el hombre era malvado y debía morir. Por amor a Joan, esta obedeció y fue la que empuñó el arma que efectuó el disparo. Las apodaron como las asesinas lesbianas y alimentaron brutalmente a la prensa, la cual aprovechó para identificar a mujeres homosexuales como peligrosas o a hombres capaces de lo peor. Pero no menos importante, en la noche de Halloween tenemos también, ¿cómo no?, rituales satánicos. Nuestras víctimas aquí se llaman Ronald Sisman y Elizabeth Plasman. Fueron asesinados en su apartamento de Chelsea, neoyorquino, la noche de Halloween de 1981. Lo que podía haber sido otro crimen de los ya tristemente habituales esta fecha, terminó siendo bastante chocante, ya que un preso declaraba que uno de sus compañeros de encierro había predicho tal crimen. Este preso no era otro que David Berkowitz, el asesino en serie conocido como el hijo de Sam. Siempre se había rumoreado que Berkowitz había estado en contacto con una secta satánica que le ayudaba a cometer ciertos delitos. Pero según este informante de la prisión, este reo había hablado de un plan para entrar en algún apartamento de la zona y realizar un asesinato ritual. El propio Berkowitz dijo que Ronald Sisman, una de las víctimas, tenía grabado algunos de los asesinatos del hijo de Sam y planeaba entregarlos a la policía a cambio de ser exonerado de algunos de sus delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, a día de hoy los investigadores aún no han resuelto los crímenes de Sisman y Plasman. Pero esto no es todo, amigos siniestros. En Halloween no puedes equivocarte de puerta, ya que no todas las fiestas acaban bien. Yoshihiro Hattori, un estudiante japonés de intercambio de 16 años que pasaba curso en Luisiana, en Estados Unidos, la noche de Halloween de 1992, fue asesinado de un disparo. Se dirigió a una fiesta vestido de John Travolta del Fiebre del sábado noche, pero como no estaba familiarizado con el vecindario, llamó a una casa que no era la correcta, ya que la fiesta se realizaba en esa misma calle, pero a 6 casas de ahí. El dueño de la casa se llamaba Rodney Pierce, y Hattori le explicaba que habían venido para la fiesta. El hombre se ve que no lo entendía, y le gritaba quieto, quieto, pero Hattori se ve que no muy familiarizado con el inglés, se ve que no le entendió, y llevaba cámara en mano, la cual el propio Pierce confundió con que estaba armado, y presa del pánico, disparó a nuestro estudiante japonés. Este episodio tuvo una gran repercusión en Japón, ya que sirvió para reflexionar sobre el choque cultural de una sociedad a otra, sobre todo con el tema de la ley de legítima defensa y la defensa de la propiedad privada, de llegar a tal extremo de poder disparar a alguien desarmado. Sin embargo, es evidente que en Halloween, presas de la confusión y el pánico de ciertos actos, podemos llegar a alcanzar nuestro estado más primitivo. Por lo que tenemos que también prestar atención sobre el disfraz que vayamos a usar estas fechas. La noche de Halloween de 1993, 5 miembros de la banda callejera de Pasadena, Blood, dispararon contra los que creían que era un grupo de la banda rival, los Crips. Realmente se equivocaron. Eran unos adolescentes disfrazados que volvían a casa tras una sesión de truco o trato por el vecindario. Lo que pasa que contribuyó a esta confusión que los chicos fuesen muy altos para su edad y que 2 de ellos llevasen bandanas negras y azules que parecían ser el uniforme de los Crips. Fue la verdad que una casualidad letal. 3 de ellos murieron y otros 3 sufrieron heridas graves. También 3 de los miembros de la banda fueron condenados, como ejemplo de que cómo la violencia puede intoxicar la idílica existencia de los barrios residenciales. Pero vamos al caso mítico de Halloween por antonomasia. ¿Conoces la verdadera historia que inspiró el personaje de las películas de Halloween? Nuestro querido John Carpenter, que es el autor de uno de los villanos más emblemáticos del cine de terror, Michael Myers, provocó todo tipo de pesadillas a finales de los años 70 y a principios de los años 80. Tenía una característica máscara fría, sin expresividad alguna, de ojos oscuros, que han hecho de Myers todo un icono. Sin embargo, pocos conocen de dónde proviene su diseño aterrador. Nuestro querido Carpenter basó la imagen de este mítico asesino en un niño que él conoció de apenas 12-13 años. A un niño cual describió como cara pálida, ojos negros como demonio, que tenía un rostro sin emoción alguna, al cual intentó acercarse en innumerables ocasiones durante años. Sin embargo, a pesar de sus intentos, el director argumentaba que aquella mirada tenía algo diabólico y francamente le incomodaba.
y la describió como una de las experiencias más terroríficas de su vida. A esto Carpenter le sumó uno de los asesinatos más terroríficos de Estados Unidos ocurrido la noche de Halloween de 1923 a mano del joven Stanley Steers. La historia de este hombre, de Stanley Steers, comienza con sus padres adoptivos, que eran dos personas negligentes y desprendidas, a menudo borrachos, que abusaban físicamente y mentalmente de él. Una terrible confusión en el hospital el día de su nacimiento llevó a los doctores a entregar 2 bebés a los padres equivocados. El hijo biológico del matrimonio se fue con otra pareja que terminó accidentándose de regreso a casa, muriendo los 3 en el acto. Stanley no era para ellos más que un recuerdo perpetuo de aquel error. No era su sangre y no era nada para su familia. Más tarde se supo que todo esto había sido causado por una enfermera enajenada que cambiaba los bebés por diversión. Entonces, muchos años después, y tras haber cumplido condena en la cárcel por fechorías, Stanley la mató por venganza. Pero volvemos a lo que era la infancia de Stanley. Sus padres abusivos tuvieron otro bebé, una niña llamada Susie, a quien trataron como una princesa consentida, a diferencia de Stanley. Con el tiempo adquirió la misma conducta que los padres y terminó maltratando al menor, explotándolo. Sin embargo, el verdadero origen de las matanzas de Stanley comienza en la víspera de Halloween de 1923, cuando él tenía 11 años. Al cual se le dijo que no podría salir esa noche a recoger dulces como otros niños, pues él no contaba con esos privilegios. De hecho, a diferencia de su hermana, tuvo una infancia llena de restricciones, castigos y abusos constantes. Esta crucial diferencia lo hizo estallar por primera vez esa noche. Horas después de que Susie llegara de una fiesta, Stanley tomó un cuchillo de carnicero y asesinó a todo el mundo en esa casa, incluido el perro de la familia. Aquel crimen marcaría a Stanley para siempre, ya que era una noche de brujas que para él no había hecho más que empezar. Tras asesinar a su familia, salió disfrazado en medio del caos a desatar toda su furia y sed de venganza. Mató a varios compañeros de colegio, invadió la casa de otros vecinos y sin ninguna ayuda esparció su violencia por todas partes en el vecindario. Algunos supervivientes y testigos describieron que tenía una fuerza sobrehumana porque arrojaba a hombres adultos como si fueran muñecos de trapo, solamente para golpearlos y apuñalarlo con el cuchillo de carnicero. Stanley fue capturado al amanecer cuando lo encontraron comiendo dulces alegremente en un columpio del patio de la escuela como si nunca nada hubiera ocurrido. Los agentes federales se abalanzaron rápidamente para llevarlo a una institución mental y estudiarlo a profundidad. Mientras tanto, la policía se encargaba de eliminar todos los registros de lo que ocurrió aquella noche. Lo que pasó con Stanley después de todo esto no se ha podido confirmar completamente, pero muchos creen que es una de las historias clave que ayudaron a John Carpenter a escribir la historia de Halloween. Después de lo que ocurrió aquella noche, el gobierno quería averiguar qué podía haber detonado que un niño cometiera semejantes actos tan atroces a una edad tan temprana. Durante 13 años investigaron y especularon con varias teorías y posibles razones, pero no se llegó a ninguna conclusión. En la noche de Halloween de 1936, a la edad de Stanley de 24 años, volvió a tener un fuerte episodio y le rompió el cuello a algunos enfermeros del hospital que, según él, le trataban con desprecio. Stanley medía en aquella época 1,95 m de altura y pesaba 120 kilos. Describían que su fuerza era sobrenatural y bastante notable. Dicen que esa noche llegó a levantar un automóvil por encima de su cabeza y se lo arrojó a agentes federales que se interponían en su camino. Después de esto y varias ráfagas de disparos, aquella noche Stanley logró escapar ileso de la institución mental donde lo habían ingresado. Desde entonces, nunca pudieron capturarlo y los informes de sus continuos asesinatos todavía siguieron acumulándose por muchos años por todo el país. Parece ser de que Stanley viajaba a pie y todos sus crímenes tenían lugar en suelo norteamericano. Algunos agentes gubernamentales lo persiguieron durante años, hasta finales de los 70, pero no tuvieron éxito alguno. Y hasta aquí, queridos amigos, llega este especial de Halloween. Espero que hayáis disfrutado de haber visto este vídeo tanto como he disfrutado yo haciéndolo, ya que, como dije al principio del vídeo, no solamente tenemos que temer a los muertos en Halloween, sino que a veces los actos más atroces ocurren en manos de los vivos.